solo simple no vale. Zaida, ¿qué tal estás? Muy bien, Alberto. ¿Qué tal? Encantada de volver a verte. Lo primero, muchas gracias y gracias por tu tiempo y estoy encantado de tenerte aquí. Jesús, lo mismo te digo, ¿qué tal todo? Muy bien, encantado de estar de vuelta. Esta vez te he engañado para hablar de más cosas de África, no solo. Bueno, bueno, han pasado demasiadas cosas interesantes como para no querer hablar de ello. Y bueno, y por primera vez, Brian Acuña, analista internacional. ¿Qué tal? Es un enorme placer tenerte también por aquí. Hola Alberto, Zaida y Jesús, la verdad el placer es todo mío y espero que sea un rato productivo de análisis y demás. Bueno, vamos a hablar de Siria, de la actualidad, pero hay que poner un poco en precedentes de estos días de la caída de Bashar al-Assad. Y quería empezar por ti, Brian. ¿Qué te parece que en tan pocos días haya caído el régimen? Un poco para ti, ¿cuáles son las causas? Bueno, creo que fue más o menos sorpresa, en algún modo, después de ver las movidas que habían hecho los grupos opositores, tal vez no fue tan sorprendente debido también a la velocidad y el apoyo que han recibido por parte del gobierno de Ankara, ¿verdad? Que esto también no es una sorpresa para nadie, llevan varios años dando soporte, incluso sabemos que Turquía ha ocupado una gran franja dentro de territorio sirio, ¿verdad? Principalmente zonas kurdas. Lo que sí sorprende quizás, entre comillas, fue el tiempo que tomó, ¿verdad? Para que cayera el régimen y que tuviera la posibilidad de salir, que fueron cerca de 11 días, con una agresividad pues bastante considerable. Esto lo que nos demuestra de algún modo es que ya existía un desgaste previo, tanto digamos un desgaste en el caso de su mayor aliado global como lo es Rusia, ¿verdad? Que incluso hace poco pues se veía movimientos de fuerzas rusas que abandonaban el territorio, en algunos casos por la zona terrestre de Turquía, o también fuera, digamos, de su puerto de Tartus, donde se daba una movilización fuera, digamos, de Siria para evitar algún tipo de problema, como el caso de Irán, ¿verdad? Que en este año ha sufrido varios reveses desde el punto de vista militar, principalmente con sus proxies. Hay que entender que Irán, pues, si bien tiene una fuerza militar bastante considerable, o por lo menos un poco más estructurada que lo que pueden tener algunos otros países de la zona, aunque tengan mejor armamento, pero que están menos estructurados, funciona mucho a base de proxies, ¿verdad? Y su enfrentamiento con Israel desde diferentes enfoques le ha debilitado y le ha, digamos, enviado nuevamente fronteras hacia adentro y más bien esto ha ocasionado un debilitamiento todavía mucho más profundo de los, digamos, de los intereses que tenía Irán como eh, con una de sus grandes intenciones que era expandirse por toda la región del Levante, ¿verdad? Siria para Irán era su conexión más importante hacia Líbano, digamos, a las fronteras cercanas a Israel, lo mismo que eh, lo que tiene que ver propiamente dentro de Siria como corazón del Levante y con estas acciones que llega a sufrir en algún momento Siria, pues también se ven obligados a replegarse, además entender de que los golpes que han recibido militarmente, incluyendo algún desgaste desde el punto de vista político, porque el cambio de presidencia también genera ciertos desgastes internos, han llevado, digamos, a que todo esto ocurra. Sí me llamó mucho la atención que, bueno, obviamente es bastante especulativo mencionarlo, pero yo nunca descarto nada, ¿verdad? Siempre dicen por ahí, piensa mal y acertarás, ¿verdad? Dicen que propio Bashar al-Assad se encargó de facilitar o terceriar la información de sus principales centros de mando, de armas, etcétera, que finalmente Israel bombardeó, ¿verdad? Con una precisión bastante grande. Obviamente acá hay mucho trabajo de inteligencia, pero por ahí se menciona de que eventualmente Bashar al-Assad quiso salir, pero no quiso salir limpio, ¿verdad? Quiso dejar el rancho en llamas para que al menos no tuviera tan fácil el gobierno de transición hacer este cambio. Sí genera muchas dudas qué es lo que va a ocurrir con Siria hasta este momento. Yo obviamente planteo varios escenarios que posiblemente lo vamos a ver posteriormente, que tienen que ver con una posibilidad de una balcanización del territorio, incluso
una iraquización, ¿verdad? Al haber un cambio tan repentino de régimen o que eventualmente se transforme Siria en un nuevo emirato islamista, ¿verdad? Que eventualmente también por ahora sea, digamos, como la gran maravilla de cambio y que posteriormente pues terminemos sufriendo de los embates de un nuevo invierno islamista, en este caso, en un territorio tan importante como Siria. Jesús, Bueno, pues creo que voy a repetir la misma idea de sorpresa. Es decir, estábamos todos demasiado ocupados y entretenidos viendo toda una serie de conflictos y acontecimientos en el resto bueno, en fin, entre Ucrania, Gaza, Líbano. La cuestión es que las personas que sí estaban siguiendo la situación de Siria de cerca habían detectado una enorme debilidad del régimen, ser los que habían visitado la situación, la inoperancia del Estado, el coste de la vida, el desplome absoluto de la economía. Y la clave aquí fundamental son que los apoyos externos, es decir, el régimen se sostenía por tres apoyos externos fundamentales: Rusia, Irán y Hezbollah. Si hubiésemos tenido esta conversación hace 6 meses, hubiésemos dicho, pues que mira, ahí tienes a Rusia disputándole en la nueva Guerra Fría a Occidente, eh, en distintos escenarios, en Ucrania, en Oriente Medio, en el Sahel, y a pesar de las sanciones económicas, pues la economía rusa ha mantenido su capacidad su esfuerzo de guerra, ha hecho alianzas con China, o sea, era un balance positivo. Si hablábamos de Irán, podíamos haber dicho, oye, hay que ver cómo los aliados yemeníes de Irán han afectado seriamente la navegación en el Mar Rojo e Irán ha lanzado 2 ataques con misiles balísticos, misiles de cruceros y drones contra Israel. Es decir, es un país en el que se ha convertido en el país imprescindible para la situación de Oriente Medio. Y además, a partir de sus aliados no estatales, subestatales, es decir, las milicias y los grupos terroristas, pues se pone en jaque todo el orden de Oriente Medio. Y luego teníamos a Hezbollah, había dado el salto en su expansión y estaba siendo una de las fuerzas que combatía y que había, pues en fin, no solamente sostenido el régimen de Bashar al-Assad, sino después de los ataques de octubre de 2023, había puesto patas arriba el norte de Israel con una serie de ataques en el que eran suficientes como para poner al norte de Galilea en una situación en la que había población desplazada, estaba la vida absolutamente paralizada en Israel, pero no cruzaban una línea roja como para provocar una intervención militar israelí. Es decir, daba la sensación que el balance de estos tres actores era más algo así como, no voy a decir positivo, pero en el sentido de que su poder militar se había expandido y su relevancia. Y ahora, justamente, si vamos a hacer el análisis, pues vemos que Rusia no ha sido capaz es decir, al final, de estar tan sobreextendida en el terreno geopolítico, no le ha tenido evidentemente que retirar fuerzas, aviones, bombarderos, es decir, el material militar y los combatientes de Wagner que estaban en Siria se han tenido que ir a otra parte. En el caso de Irán, estamos viendo que ahora mismo, estas semanas estábamos leyendo sobre los problemas económicos del país por culpa precisamente de las sanciones internacionales, la incapacidad de la propia industria iraní de producir, es decir, de transformar hidrocarburos, y es un país productor de hidrocarburos, y resulta que tenían escasez de gasolina y de productos derivados. Y en el caso de Hezbollah, que había sido pues una fuerza que se había expandido y que había dado el salto de ser meramente una fuerza irregular a tener combatientes que estaban sosteniendo el régimen de Bashar al-Assad, pues todos esos combatientes se tuvieron que retirar para enfrentarse a Israel en el propio terreno libanés, y aparte las fuerzas del régimen estaban demasiado preocupadas por los acontecimientos en el Líbano y habían pues debilitado su despliegue en el norte del país y se estaban concentrando entre Damasco y la frontera con Israel en los Altos del Golán y además en la frontera del Líbano. Entonces, metes todos esos elementos y te encuentras con que se habían debilitado enormemente el despliegue, se había debilitado enormemente el despliegue de militar sirio en el norte del país, que se combina con la debilidad de sus valedores internacionales y los acontecimientos en el sur del país. Y de repente lo que ha sucedido es que ha habido pues entonces un colapso, es decir, ya más que una victoria militar relámpago de la fuerza de la coalición encabezada por el Frente de Liberación del Levante, de Hayat al-Tahrir al-Sham, pues yo creo que lo que ha habido es un colapso. Deberíamos dedicarnos, es decir, si vamos a analizar esto, a dedicarnos porque unos ganaron, sino porque el régimen ha perdido y ha colapsado. Eh, ya supongo que hablaremos sobre los escenarios de futuro, pero yo creo que eso han sido las claves fundamentales. Entonces, ahora sí vamos a hacer un balance más allá yo creo que de la incertidumbre, porque ha habido demasiada prisa en establecer
pues, ser un balance absolutamente positivos o negativos sobre lo que va a suceder, al menos sí hay un balance y es evidentemente que aquí el gran perdedor es Irán, que había conseguido establecer un corredor geopolítico que atravesaba Irán, Irak, donde tiene sus milicias y sus proxies y donde tenía un aliado fundamental en Siria y que le permitía conectar con Líbano. Ahora mismo algún dirigente de Hezbollah ya ha dicho que la llegada de material militar y de ayuda económica y militar de Irán vía Damasco se ha visto cortada y además y en el caso de Hezbollah hemos visto que no solamente ha perdido un valedor en el régimen de Bashar al-Assad, sino que y no solamente ha visto cortada esa ruta logística que el Siria Express, o sea, el puente aéreo que conectaba a Teherán con Damasco, sino que encima ha sido muy golpeada por Israel. Entonces yo creo que por ahí sí podemos hacer un balance ya de saber que ahí que hay unos ganadores y perdedores en estos acontecimios y yo resaltaría la absoluta incertidumbre sobre el futuro del país, que seguro que ahora lo vamos a debatir porque es decir, hay demasiados elementos es decir, que son complejos y que no sabemos realmente. Y además yo creo y estas son las cosas que yo, por eso tenía ganas de hablar de Siria, porque tengo la sensación de que si no hemos sido capaces, o no decir, si uno mira a todos los expertos, académicos, analistas, que les ha pillado por sorpresa esto, digo, pues sí, a lo mejor todos tenemos que hacer un poco de cura de humildad, de decir, oye, vamos a asumir que hay incertidumbre, vamos a asumir que no tenemos todas las respuestas y que a lo mejor hay que tener un poco de paciencia y sobre todo, bueno, yo espero que siempre proyectar los mejores deseos hacia el pueblo sirio, pero mantener un poco ¿cómo diría? Humildad intelectual y un poco de curiosidad porque todavía no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Y creo que no sé si me he extendido demasiado, No pero pasa. vamos, es que era un asunto muy, muy, muy complejo. Aida, Bueno, yo voy a terminar, pues ya sabes que me gusta un poco, Alberto, terminar expandiendo un poquito más allá lo que ha dicho Jesús. Es verdad esto de los analistas que se creen, algunos de ellos que son como magos o como adivinadores capaces de adivinar el futuro, cuando esto es completamente incierto, ¿no? En cuanto a la sorpresa, de cómo han ocurrido los acontecimientos, sí, es sorpresivo por la velocidad, pero a mí no me sorprende la sorpresa ya, sobre todo teniendo antecedentes, permitiendo que me explique, teniendo el antecedente que nos ha ocurrido, lo que nos ocurrió, por ejemplo, en Libia o lo que nos ocurrió, por ejemplo, durante las primaveras árabes, que Jesús nos puede dar auténticas lecciones, lo más seguro, o lo que ha ocurrido recientemente en Afganistán. Yo, si te acuerdas, en la última conversación que tuvimos, no sé si fue off the record o on the record, dije, hay que tener mucho cuidado con Siria, con Turquía y sobre todo con una cuestión fundamental, Trump. Trump dijo, cuando llegue al poder retiraré las tropas de Estados Unidos de Siria. Estábamos hablando, si te acuerdas, Alberto, precisamente de Israel, y estábamos hablando de Hezbollah, y estábamos hablando de Gaza y de Líbano, o sea, no teníamos nada que ver con Siria. Pero Trump es un elemento fundamental en esta ecuación. ¿Por qué es un elemento fundamental? Porque es lo que precipita, desde mi punto de vista, que los actores lleven a cabo las acciones que posteriormente hemos visto. Es cierto que a lo mejor no era previsible y por tanto sorpresivo. ¿Por qué no es tan sorpresiva la sorpresa? Pues bien, porque la relación de los acontecimientos vistos a posteriori, que aquí Capitanes América somos todos cuando vemos los acontecimientos a posteriori y sabemos analizar retrospectivamente muy bien, pero no con prospectiva, pues si analizamos retrospectivamente sí que existen algunos elementos que podríamos decir que si bien no son históricos ni son culturales, pero sí comunes desde el punto de vista de la táctica militar. Como bien ha dicho Jesús y Brian comentaba anteriormente, Siria tenía sus fuerzas militares, fuerzas debilitadas, fuerzas en las que sus elementos empezaban a percibir con retraso sus remuneraciones. Recordemos lo que pasó en Afganistán. Si no nos olvidamos, ¿por qué se vino tan abajo tan rápidamente y los talibanes pudieron recuperar tanto? Porque se rendían a las evidencias. Si eso le unes el propio hastío de la población, que quieras o no, pues bueno, en los altos mandos de la fuerza militar, iba a decir libanesa, de Siria, de Al-Assad, no cala tanto, sí cala en los elementos más importantes que son la tropa, que son los que al final y al cabo son combatientes. Y eso ha hecho que rápidamente, ante un ataque, rápidamente se hayan de alguna manera rendido, se hayan retirado y luego, si le unimos el propio terreno de Siria, que permite unos avances dinámicos muy rápidos por la situación geográfica de sus ciudades, pues podemos entender a posteriori por qué esa velocidad a la hora de caer del régimen, unido a todos y cada uno de los compendios que acaban de decir Brian y Jesús, que yo no añado ni quito absolutamente ninguna coma. Pero sí creo que el elemento de Trump de decir voy a retirar las tropas americanas ha hecho que, por un lado, Turquía
Turquía siempre ha querido, sobre todo Erdogan de un tiempo a esta parte, recordad en los inicios de Erdogan cuando llegó al poder y cómo poco a poco se ha ido islamizando cada vez más, que no desde el punto de vista islamista y yihadista, no nos vamos a equivocar, sino islamizando, es decir, buscando además esa retrospectiva en la que su propia identidad cultural se linke de alguna manera con el antiguo imperio. Ya la ha dejado caer, vamos a ocupar tierras del norte de Siria, donde ahora mismo se encuentran las fuerzas kurdas que las odian, y esto es así, para intentar recuperar parte de ese pasado que de alguna manera quieren tener. Algo así como también Putin ha intentado hacer o está intentando hacer con Ucrania, paralelismos, ¿no? de ese juego. Para mí, un elemento fundamental, efectivamente, como ha dicho Jesús, y estoy completamente de acuerdo, aquí los grandes perdedores obviamente son Irán y Rusia, y en distinta medida. Irán no cabe ningún tipo de duda, y Rusia ya veremos si es capaz, y que eso ahí vuelvo a mencionar, Brian, permíteme que mencionas a Jesús, que le conozco más, a ti te conozco menos, pero Jesús domina perfectamente, le he leído en diversas revistas lo que es la zona norte de África, el Sahel, etcétera. Vamos a ver si Rusia es capaz de reposicionar su puerto que va a perder que pierde, que va a perder, no, que pierde en Siria, con lo cual si es capaz de reposicionar su puerto, las pérdidas de Rusia no son tan dramáticas como las pérdidas que tiene Irán, siendo dramáticas. Recordemos que Rusia, una gran parte de la fuerza que está utilizando en Ucrania procede precisamente de tropas que ha detraído que estaban en Siria, cerca de entre 20.000 y 60.000 efectivos, no saben establecer exactamente la cuantía. Y Rusia tiene un gran problema con Ucrania y es precisamente el reclutamiento en el este de Rusia. ¿Por qué tienes ese problema? Porque en las grandes urbes no consigue reclutar sin que se le levante la población y tiene que recurrir precisamente al este de Rusia pagando dinero a las familias. Pero eso tiene un fin. En cuanto al resto, pues sí, la sorpresa de que es sorpresivo. Ya veremos qué pasa efectivamente con Irán con respecto al crudo, porque sí, China ya ha dejado caer que como Rusia tiene que vender su crudo y lo tiene que vender más barato por las sanciones, pues va a empezar a comprar muchísimo más a Rusia y va a comprar menos precisamente a Irán. Irán es un elemento que hay que tener en cuenta, aparte de los movimientos internos que ya habíamos analizado en etapas anteriores con respecto a su población. Recordemos que hace no mucho estaba teniendo las revueltas de las mujeres a las que se unieron muchísimos hombres como consecuencia del asesinato, acordaros, por la policía de la moral de esta mujer iraní, que disculpadme, pero no me acuerdo ahora mismo del nombre. Si China deja de comprar petróleo a Irán, ahí vamos a tener un elemento a tener muy en cuenta. Por lo demás, poco que puedo aportar, porque ya lo han dicho Brian y Jesús, podemos ir avanzando poco a poco en qué nos depara precisamente para Siria, que creo que será algo más interesante, ¿no? Cómo, de alguna manera, los medios de comunicación occidentales están intentando dar un lavado de imagen al Joan, que recordemos que procede del Asnurra, antiguo Al-Qaeda, etcétera, y que al fin y al cabo fueron el alma mater de esos atentados terroristas del 11S en Estados Unidos que provocaron la invasión de Irak, y luego la gran complejidad, que aquí es lo que estoy de acuerdo con ambos, la gran complejidad de las etnias religiosas, etnias tribales que existen dentro de Siria y que los nuevos gobernadores van a tener que saber manejar. Yo no creo que vaya a ser una imagen semejanza de lo que está ocurriendo en Afganistán, pero tiene muchas aristas, como dicen, puede ser poliédrico y puede ser desde muchos puntos de vista analizado, desde el punto de vista de qué pasará con la mujer, con la figura de la mujer, de las niñas, de la infancia. No va a ser un Estado laico, jamás ha sido Siria un Estado laico, es un concepto que aquí en España he oído en varias... en boca de varios políticos, sobre todo del lado de la izquierda. No, es que Siria es el único Estado laico que había en la zona. No, señores, Siria jamás ha sido laico. Siria lo que ha sido multirreligioso, ha permitido las religiones y aplicaba la Sharia. Ahora bien, la diferencia está en cómo entendía la Sharia, de manera diferente a la que la entienden en Afganistán, de la manera diferente a que la entienden en Marruecos o de la manera diferente a otros países de corte musulmán. Y creo que esto aquí va a estar la clave. ¿En qué se va a convertir Siria en un futuro? Y otra cosa importante que me gustaría remarcar, que como estuvimos tocando a Israel, deja caer algunas gotitas, es si Israel
va definitivamente a retirarse o no de los altos del Golán tras cruzar esa línea púrpura que tenía desde algún punto de vista no permitido el acceso, ha aprovechado las circunstancias, es una zona rica en agua, es una zona rica en alturas y estratégicamente desde el punto de vista defensivo muy bien posicionada, teniendo en cuenta sobre todo, entre otras cosas, no solo desde el punto de vista táctico-militar, sino también de la fertilidad de las tierras que ha ocupado. Y paralelamente a lo que decíamos de Turquía y Erdogan, de esa reminiscencia del imperio, paralelamente a lo que decía de Putin, de esa reminiscencia con Ucrania, recordemos que Israel, ya lo dijo Netanyahu, mostró un plano en el que decía, este será el gran Israel. Y ahí lo dejo, creo que he abierto muchas puertas y he cerrado ninguna, cosa que eso es bueno. Brian, ¿quieres coger el guante que ha dejado Zaida? Sí, bueno, quiero referirme a algunas cosas. Mucho, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que aquí más que un debate en muchas cosas estamos como en una mesa de amigos, ¿verdad? Porque algunos temas los compartimos, puede que no todos en el transcurso, pero creo que muchas cosas estamos de acuerdo. En cuanto al rol propiamente el interés que tiene Israel con respecto a Golán, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con el Monte Hermón. Recordemos que para Israel el Monte Hermón, o por lo menos la parte que Israel domina, son los ojos del país, ¿verdad? Para ellos, estar ahí posicionados significa tener protección, tanto, digamos, para su propio territorio, por eso también lo había controlado después de la guerra del 67 y lo mantuvo controlado, incluso se lo ha anexado, ¿verdad? En los años 80. La idea de ellos es mantener siempre esa franja de seguridad. ¿Hasta qué punto Israel va a retroceder en este sentido? Pues también es algo que no queda muy claro. Israel ha dicho también por ahí que no pretende quedarse mucho tiempo en el Hermón debido a cuestiones de seguridad, ¿verdad? Que no quieren, digamos, como mantener más control de territorio. Sin embargo, por el otro lado, por ahí hay algunas respuestas sobre incrementar la cantidad de población y de asentamientos que hay en la zona de Golán, ¿verdad? Lo cual nos da otro tipo de señal. Y también el tema del interés con una minoría que puede servir de tapón para el propio Israel, que es la minoría drusa, ¿verdad? Que está en la región de Suwaida, que de alguna manera ellos pueden convertirse, digamos, en la excusa perfecta para mantener una zona de control, una zona que posiblemente no sea convalidada a nivel internacional, salvo, por supuesto, que, bueno, ocurra otra acción con Donald Trump que asegure o que valide propiamente la presencia en esta zona. Por el otro lado, de lo demás que han compartido, es que creo que en la mayoría de las cosas estoy completamente de acuerdo. Sí, digamos, en la situación de Rusia y posicionamiento estratégico, bueno, posiblemente Jesús, que lo he seguido por muchos años en algunas de sus columnas en Twitter y demás, nos pueda, digamos, ampliar un poco más de las posibilidades que hay en África, por ejemplo, de tener un posicionamiento estratégico por parte de Rusia para compensar un poquito lo que ocurre en la zona mediterránea, o por el otro lado también incluso las propias acciones que ha hecho Rusia para mantener su control en las zonas del Mar Negro, ¿verdad? Y también por lo que esto es fundamental en cuanto a sus acciones en el conflicto con respecto a Ucrania. Por supuesto que acá no podemos renunciar a analizar Siria sin pensar en el Rusia-Ucrania, porque definitivamente esto también nos puede dar una pauta de hacia dónde se va a encaminar el rol o el papel que Rusia está jugando en el tema del conflicto. También, digamos, sí veo fundamental y súper importante señalar esta situación territorial y étnica que vive Siria, ¿verdad? Donde la división de diferentes grupos en algún momento incluso nos señalaban a nosotros la posibilidad de que el país quedara partido técnicamente en cuatro, digamos, de manera eh, pues unilateral, un poco más obedeciendo a las composiciones étnico-lingüísticas que composiciones que heredamos de la época colonial, ¿verdad? Porque estos son estados que surgen de la época postcolonial y que sus estructuras políticas se han mantenido porque han sido represivos
y han impuesto un régimen hasta el día de hoy, pero estamos muy cerca posiblemente de, por lo menos de facto, e inicialmente tener una Siria partida en 4 o hasta 5 realidades completamente diferentes, ¿verdad? Una región chiita alawita con minorías cristianas, asirias, etcétera. Tenemos otra zona posiblemente de los kurdos, que es acá donde entra el papel de Turquía tan fundamental, ¿verdad? Que para mí, digamos, en lo personal, si existe un actor que puede estar cambiando mucho de la situación, de la realidad del Medio Oriente en estos momentos, es Turquía, que de hecho ya lleva años involucrándose en diferentes conflictos, obviamente con el apoyo político de su presencia en la OTAN, militar en el hecho de que sean el segundo ejército más importante de la organización, o por el otro lado de que se les ha dado, por ejemplo, carta blanca para actuar en países como Afganistán en algún momento, en Libia, bueno, la propia Siria, ¿verdad? Que la ocupan a tal punto de que tienen más de 8.000 kilómetros, casi 10.000, dicen algunas otras fuentes, dominados. Turquía va a ser un factor fundamental en esto, principalmente lo que tenga que ver con los kurdos, que es la otra realidad y que, bueno, por ahí decían, el factor Donald Trump con respecto a Siria, eh, podría cambiarse incluso esa necesidad o esa acción de Donald Trump de salirse de Siria, dependiendo de cuáles son sus intereses con respecto a los kurdos. Yo creo que Donald Trump, si bien no ha sido muy crítico a lo largo del tiempo con las acciones de Turquía, de hecho ha visto mucho hacia otro lado, mientras Erdogan se extiende y hace y deshace a ciencia y paciencia. Por el otro lado, pues puede de que su posición para evitar de que Turquía de alguna manera sea un elemento disruptivo, puede ser alargar, digamos, ese proceso de salida completa de la zona y asegurar más bien un tapón kurdo, ¿verdad? Que pueda ser funcional para el control de las zonas, hablemos de una especie de triple frontera, que sería la frontera entre Siria, eh, Turquía e Irak, ¿verdad? De alguna forma, y que sea Estados Unidos el que garantice. Y nuevamente, aunque es una minoría y aunque no es, digamos, un grupo que pueda hacer una gran diferencia, porque puede ser importante, es el caso de los drusos, ¿verdad? Que para mí se han transformado en el último tiempo en un actor interesante de analizar en cuanto a su funcionalidad. De nuevo, es una minoría no tan numerosa, pero que puede ser también un factor disruptivo, que puede servir de una especie también de contrapeso, de tapón en algunas zonas, principalmente en la frontera sirio-israelí, y eventualmente, digamos, verlo desde ese panorama. Sí, digamos, coincido también de que Siria nunca ha sido un estado laico, tal vez en algunos aspectos Siria ha garantizado bajo un régimen totalitario que haya un poquito menos de represión para algunos grupos, pero ha sido altamente represivo con otros, ¿verdad? De hecho, recordemos que el régimen de los Assad durante décadas prohibieron el uso del idioma kurdo, prohibieron, por ejemplo, muestras culturales de algo que fuera ajeno a lo que ellos llaman la cultura de la Gran Siria, ¿verdad? Ya que hablamos también del Gran Israel, por ahí aparecen normas sobre la Gran Siria que algunos han planteado en algún momento. Eh, y lo cierto del caso es que lo que se nos viene encima, dependiendo de quién sea la fuerza que finalmente tome el control, podría ser, pues, como ya lo dije en el bloque anterior, por decirlo de algún modo, es la conformación de un emirato islámico, ¿verdad? Con una interpretación de la Sharia casi tan radical como podemos verlo en algunos países con los cuales hemos blanqueado un poco las situaciones y las acciones. Un detalle que casi se me escapa y que quería mencionar con respecto a la compra de crudo que se le hace directamente a Irán. Recordemos que no hace mucho tiempo, incluso en septiembre ya salía, digamos, un poco más de información. China tiene un acuerdo desde hace varios meses con otro actor que es importantísimo en el tema petrolero, que es Arabia Saudita, ¿verdad? China, recordemos que para los chinos las relaciones internacionales en muchos casos son funcionales, ¿verdad? No se meten mucho en ese rollo romántico que tenemos los occidentales de
que si somos amigues o no somos amigues, ¿verdad? Utilizando lenguaje popular de la época actual, sino que ellos lo ven desde la funcionalidad de las relaciones y han creado, digamos, un nivel de interdependencia compleja con respecto al tema petrolero con Arabia Saudita y otras monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo, que nos lleva a nosotros a pensar de que en realidad, pues sí, China es un actor muy importante en toda esta ecuación, pero ellos tienen un enfoque completamente diferente. Recordemos que ellos tienen dos fechas que son claves. 2025 para convertirse en la gran fábrica del mundo, ¿verdad? El proceso de Made in China 2025, que posiblemente se atrase debido al tema de la pandemia, etcétera. Y 2049, que es el 100 aniversario de la Revolución China, con la intención de tener una China unificada, la denominada China histórica, ¿verdad? Para poder ellos tomar control de absolutamente todo, incluyendo la situación tibetana, que también tiene sus complejidades, el tema de Hong Kong, que por cierto le perdimos este seguimiento porque no volvimos a saber mucho de lo que ocurre en Hong Kong, y el tema de Taiwán, que hay que ver hasta dónde aguante, ¿verdad? Taiwán cada vez tiene menos reconocimiento internacional, incluso algunos chistes bastante negros que he leído por ahí, ¿verdad? Dice que algunos de los países que reconocen a Taiwán incluso pudieran llegar a desaparecer en algún momento debido al cambio climático y al crecimiento de las mareas y demás, ¿verdad? Porque son muchos países, islas que están allá en el Pacífico, en zonas perdidas, entonces son una serie de factores que están aquí mezclados entre las relaciones que posiblemente nos lleven, digamos, a tener que ampliar todavía el panorama de algo que parece que ocurre únicamente en Siria, pero tiene tantos factores en ese tablero que definitivamente nos lleva a saltar incluso en diferentes regiones para poder entender un poquito hasta dónde la magnitud de los alcances de esto. Jesús. Pues a ver si consigo repasar mentalmente todas las cosas que he anotado. Lo primero con alusiones, porque yo hablé de los grandes perdedores de la caída del régimen de Bashar al-Assad, me centré pues, en Irán y en Hezbollah y no mencioné a Rusia, porque hay una cuestión y es que yo creo que cada día que ha ido pasando, primero leímos que iba a haber que las nuevas autoridades no descartaban dejar la puerta abierta a que las bases del ataque de Tartus se mantuvieran. Luego leímos que esas negociaciones no iban a ninguna parte y lo que hemos visto lo que hemos constatado viendo los convoyes militares que iban corriendo hacia el puerto y cómo habían atravesado el estrecho de Gibraltar, por lo menos un barco de asalto anfibio, un buque de asalto anfibio ruso que iba a toda máquina, como porque daba la sensación de que había prisa. Entonces tenemos la sensación de que esas bases no van a perdurar, pero la pregunta es, y como se ha mencionado aquí, ¿qué alternativas tiene Rusia? Porque fundamentalmente, más allá de tener un aliado en el Mediterráneo, que para Rusia era bastante importante porque si uno empieza pues, a pintar de colores los países que eran de la OTAN en la ribera norte y los países que tienen una relación muy cercana, bueno, tenemos el caso de Marruecos, pues le quedaban en la región le quedaban pocos aliados auténticos de verdad, como el caso de Siria, porque luego Egipto y Argelia, pues bueno, en fin, no se pueden, no mantienen esa hostilidad con Occidente. Bueno, entonces aquí fundamentalmente, más allá de tener un aliado en el Mediterráneo Oriental y tener un Estado que, por cierto, la debilidad de Bashar al-Assad había hecho que empresas rusas entrasen en el sector petrolero de Siria y que las deudas que tenían contraídas significaba pues, que si hubiese acabado la guerra, o sea, si se hubiese pacificado absolutamente Siria y Ucrania, pues es decir, si hubiésemos dejado atrás este periodo bélico, estoy seguro que habríamos visto la entrada de muchas empresas y muchos intereses rusos. Eso ha volado por los aires y ahora fundamentalmente la perspectiva de Moscú es, bueno, ¿y cómo sustituimos Siria el papel que cumplía de plataforma logística? Porque cuando los aviones militares rusos y no militares cargados de material militar que iban al Sahel no pueden hacer el recorrido de un solo tirón, tienen que parar en alguna parte. Entonces, normalmente, si uno lo seguía por fuentes abiertas, veía siempre a los Ilyushin 76 que paraban en Siria y luego daban el salto a Bamako, a Ouagadougou. Pues yo creo que los veremos ahora en la parte oriental de Libia. Vamos a ver si empiezan a dar ese salto vía Argelia. O sea, que tienen alternativas. Y con esto no me quiero enrollar, me refiero que todavía estamos en esa fase que no vemos qué cartas están jugando diplomáticas los rusos para reconfigurar las alianzas y buscar nuevos. Así que para ellos hay una parte económica, hay una parte geopolítica que es un desastre, hay una parte en lo práctico en la que yo me he centrado y otros tanto porque nos interesan los aspectos militares, pero yo creo que los rusos ya
ya veremos qué país sustituye ese papel. En el caso, el siguiente actor fundamental que hay que mencionar aquí siempre es Turquía, y hay un comentario que ha salido aquí que a mí me llamó mucho la atención porque yo era de los que me interesaba mucho el ascenso del islamismo en Turquía porque parecía en su momento que iba a ofrecernos una alternativa, era un equivalente musulmán a la democracia cristiana occidental, pragmático, y eso, o sea, que sí, sí, ha habido un desvío por el camino, pero fundamentalmente porque no, me acuerdo que se usaba en términos periodísticos el concepto de neo-otomanismo para hablar de las ambiciones imperiales de Turquía, y eso les enfadaba muchísimo a los islamistas turcos porque ellos, claro, renegaban del Imperio Otomano porque, es decir, no lo asumían en términos imperiales e históricos, sino que para ellos la UMA y la comunidad, y ahora mismo ya han perdido por completo ese tabú. Es decir, ya ves a candidatos del partido gobernante AKP vestidos con trajes de época en los carteles electorales, como diciendo nosotros, sí, 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 nosotros reivindicamos esa gloria imperial, y vemos las telenovelas turcas del periodo, y el discurso ya sí se ha hablado, decir, bueno, sí, la verdad que Turquía tiene que proyectarse estratégicamente en los territorios del antiguo Imperio Otomano. O sea, que hemos pasado de que se ofendía como diciendo, oye, pero, ¿qué me estás llamando? Ni otomano. Eso, yo soy musulmán turco, y para mí lo otomano es una cosa que tenéis los europeos, que lo tenéis mucho en cuenta en vuestros libros de historia, pero para nosotros no es un pasado que reivindiquemos. Y ahora han perdido por completo el complejo, y por supuesto ya digo, es que cuando digo, ¿cómo ha cambiado la cosa? Es decir, que vemos un caso en el que expertos occidentales o periodistas o observadores utilizan términos, los locales se ofenden y dicen, estás equivocado, no entiendes cómo nosotros operamos, cómo pensamos y lo que proyectamos, y luego la historia y el tiempo resulta, pues sí, efectivamente, ni otomanos, ya no hay que tener ningún miedo en utilizar el concepto, y si algún turco que antes se ofendía, pues ahora hasta lo dicen orgulloso. Digo, madre mía, cómo ha cambiado, y para que veas a veces cómo esto de no ser del país a veces no es un demérito para la hora de analizar, sino que uno desde fuera ve cosas que los propios del país, es decir, consideraban ofensivo, y ahora absolutamente. Y entonces, cuando estábamos hablando ahora, y por eso digo que esta vez a ver si lo intentaba resumir, porque yo en vez de expandir y abrir muchas pestañas, voy a ver si las cierro. Y yo creo que aquí hay dos elementos fundamentales. Uno, Turquía, porque parece que ahora mismo hay una cierta voluntad. Vamos a ver, hay una cierta voluntad de las distintas comunidades étnicas, religiosas, lingüísticas, decir, oye, ha caído Bashar al-Assad, estamos todos muy contentos, tenemos un subidón, que sí, que está euforia, vamos a ver cuánto dure, vamos a ver, pero hay como una voluntad de superar las asperezas y las diferencias. Yo no digo de construir un país multiétnico y multiconfesional, pero con el ojo, con la atención del mundo puesta, parece que todos los que tengan algún tipo de aspiración totalitaria extremista la está disimulando, pensando que, bueno, vamos a ver la correlación de fuerzas. Entonces, el único elemento aquí de momento que tiene una agenda y está dispuesta a bombardear y a seguir la guerra es Turquía, porque a lo mejor estamos aquí hablando, y el que nos está viendo desde su casa, pues a lo mejor no tiene el mapa mental de Siria que tenemos nosotros, y hemos lanzado un montón de grupos. Y ahora fundamentalmente lo que tenemos es el grueso de Siria, que está en manos de las autoridades provisionales de Damasco. Tenemos una parte del norte del país donde donde están los kurdos apoyados, es decir, que constituyen una coalición, porque también hay otros grupos que son las fuerzas democráticas sirias, y luego está esa zona pegada a Turquía, que Turquía se ha anexionado de facto casi, con toda una serie de grupos que no solamente son étnicos como los turcómanos, luego están los islamistas radicales, ellos han apoyado. Y estamos ahí viendo todos pendientes de vamos a ver si los turcos aprovechan, de la misma forma que ha hecho Israel por el sur, decir, oye, vamos a aprovechar a pescar en río revuelto. Y entonces, en función de que los turcos sean frenados desde Estados Unidos, o vean, o ellos calculen que no hay nadie que les vaya a parar, son yo creo que el elemento más desestabilizador ahora mismo. En el sentido de que ellos yo creo que están por la labor de aprovechar la caída del Bashar al-Assad para expandir esa franja que ellos controlan, y sobre todo, fundamentalmente, no ya por solamente ambiciones ni otomanas imperiales, sino porque quieren negarle a los kurdos que están en Siria el control del territorio y una cierta autonomía, porque actúan de retaguardia de los kurdos que viven en Turquía y que constituyan una insurgencia que lucha contra el gobierno de Ankara, que son los del PKK. Ese por mí yo creo que es el elemento desestabilizador, pero no es más importante. Y el segundo, y lo habéis mencionado aquí ya, es
hemos visto una cierta voluntad por toda una serie por la mayoría de los actores sirios que están con las euforias, estamos viendo las imágenes, sirios que por fin van a ser, en las colinas donde estaban las bases secretas de misiles turcos, perdón, del régimen, pues ahora están haciendo picnics, estamos viendo que han puesto un árbol de Navidad, estamos viendo a los exiliados que están retornando y hay un cierto entusiasmo. Y lo que vemos es que precisamente la trayectoria política y personal del líder al-Golani es él llegó a un momento en el que hizo el siguiente cálculo. Si yo no demuestro hostilidad hacia Occidente, mi agenda política va a pasar más o menos desapercibida, o sea, va a ser irrelevante para Occidente. Es decir, su objetivo es, si yo controlo el poder, pero nunca manifiesto que estoy en contra de Occidente y que quiero liderar una yihad global, da la sensación de que desde Occidente me van a dejar más o menos tranquilo. Entre otras cosas porque ahora mismo Estados Unidos ni Occidente tiene capacidad de intervenir en Oriente Medio, ni capacidad ni voluntad. Eso de invadir países para poner gobiernos democráticos, ya el nation building en Washington es una palabra que totalmente quedó desterrada. Entonces, yo creo que el siguiente elemento, y con esto ya termino, es, estamos viendo esa voluntad de convivir, de tolerancia, y la pregunta es un cálculo político que están haciendo todos diciendo, sí, sí, cuando se vayan los de la CNN, cuando se vayan los de los canales occidentales, espérate, tú sigue acumulando Kalashnikov ahí en el patio trasero de tu casa, que vamos entonces a llevar a cabo la agenda que nosotros realmente queremos. O realmente la experiencia traumática de la guerra civil ha llevado a todos los actores de la zona diciendo, mira, hemos llegado a la conclusión de que pelear nos va a ser siempre peor. Es decir, el cristiano va a decir, bueno, pues mira, mientras voy a tener que esconder el crucifijo, pero voy a poder vivir en paz, ese es el precio a pagar, y el islamista va a decir, bueno, voy a tener que ver a mujeres sin el velo, pero ese es el precio a pagar para que la ayuda internacional siga llegando. Es decir, vamos a ver que los sirios van a seguir haciendo un esfuerzo por limar asperezas y aparcar ciertas ambiciones totalitarias o vamos, extremistas desde el punto de vista étnico, lingüístico o religioso, o aquí está todo el mundo calculando qué va a pasar cuando ya estemos todos pendientes de la próxima crisis de Taiwán, el próximo, no sé, crack de la bolsa, porque tenemos eh, esa capacidad de volcarnos con un país y con una crisis y luego 6 meses después estamos todos a otra cosa y la gente pasa, oye, seguían bombardeando en Siria. Entonces yo creo que esos son los dos elementos. A ver qué hace Turquía, que es a corto plazo, y la segunda es si realmente todos estos buenos, madre mía, yo decía que iba a resumir, esta voluntad constructiva, vamos a llamarla, dura. Porque si no, si, Sí. si no dura, ya sabemos lo que viene. Aquel analista que se coja un país y quiera analizarlo solo desde una perspectiva, pierde todo el foco, porque es que cuando un país llega a una situación o una región llega a una situación, como en este caso Oriente Medio, Oriente Próximo, llegan a la situación a la que ha llegado, no se debe solo a un factor, es multifactorial esto, y además multifactorial y multidimensional, o sea, no solo se debe a una cuestión económica, también a una cuestión social, a una cuestión religiosa, a una cuestión XXXX. Yo voy a hacer unos apuntes entre ganadores y perdedores. Yo creo que efectivamente estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Brian, y lo que ha dicho Jesús, de que aquí el gran ganador es Turquía. Es Turquía. A lo mejor ellos no lo ponen en el nivel majestático, pero yo le pongo en el categóricamente el mayor ganador. Aparte de lo que Israel está haciendo, aquí Turquía gana muchísimo. Primero, tiene que ganar que la ocupación de esos territorios, desde el punto de vista estratégico, se está haciendo lo que se llama una zona tapón frente a los kurdos, que ya lo mencionaba, me parece, Jesús, por lo menos de soslayo, ¿no? Con los kurdos que tiene, del PKK, que tiene en su propio territorio. Pero es que es más, recordemos que ahora mismo Turquía está dando cobijo a varios millones de sirios que cuando ocurrió el levantamiento del ISIS fueron personas desplazadas que están en la zona de Adana y que Turquía puede hacer retornar de una manera segura a estos territorios, de una manera segura, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Pero sí a sus zonas territoriales y a sus zonas dominadas. Aparte, hay que tener en cuenta una cuestión, sí, Turquía está dentro de la OTAN. Y sí, desde mi punto de vista estoy completamente de acuerdo. Eso de la que no me sale ahora, neo-otomanización, que me ha resultado, además, que yo me he llevado muy bien siempre con los diplomáticos, cuando he estado en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, con los diplomáticos turcos. Y esto es así.
Y esto es así que se puede analizar desde dos puntos de vista, porque hemos llegado a esta situación con Turquía, desde alguna manera decir nosotros no queremos rememorar el Imperio Otomano, etcétera, etcétera, porque era percibido desde un punto de vista peyorativo por los europeos. Y yo creo que en aquel entonces Turquía miraba hacia Europa, acordaros, esa integración que quería con Europa, y Europa, de alguna manera ahora está aceptando cosas que entonces no aceptaba y se sienten como que Europa les ha pegado una patada. Y entonces ahora, en lugar de mirar al oeste, vamos a mirar al este. Y es lo que está haciendo Turquía, mirar al este, mirar a sus raíces. ¿Qué más tiene que ganar Turquía con todo lo que está ocurriendo? Bueno, tiene que ganar el petróleo y el gas, perdón, y el gas. Recordemos que Turquía se lleva muy bien con Uzbekistán, se lleva muy bien con Qatar, esos oleoductos que existen allí, pero ojo, Turkmenistán, el mayor país del mundo que tiene gas. Y con un pequeño oleoducto que cruce Siria puede nutrir Turquía. Obviamente no es el productor, pero sí el valedor de que se suministre gas a Europa. Que tenemos un problema con el gas, aparte de las sanciones que se han impuesto a Rusia, los problemas que han pasado con el Nord Stream, que sabéis lo que ha ocurrido, es de todos conocido. Estamos importando GNL procedente de Estados Unidos en mayores cantidades y a un precio mayor. Sí, Europa tiene una Europa verde, pero todavía tiene que consumir, tiene que transicionar. Y en ese tiempo de transición, Europa tiene que consumir. Y ese consumo se lo puede suministrar Turquía. Mientras mira y rememora su historia otomana, puede a su vez tener ganancias económicas y ganancias sociales, aparte de una mayor estabilidad. Yo creo que aquí Turquía tiene muchísimo que ganar. Y eso no lo ve con todos los buenos ojos del mundo Estados Unidos. Porque si bien Turquía está en la OTAN, recordemos que Estados Unidos, Trump siempre ha reprochado, a pesar de esas pequeñas amistades con Rusia, la OTAN, Estados Unidos siempre ha reprochado a Turquía su mirada hacia Putin, el que compraba material militar a Rusia. Eso es uno de los factores fundamentales. Y claro, ahí yo creo que Erdogan ha sido un rey de ajedrez o una reina de ajedrez que ha sabido jugar bien sus cartas. En cuanto a lo que decíamos de cómo puede acabar Siria, ¿no? Yo creo que efectivamente ahora mismo están siendo precavidos. Al-Jolani, desde mi punto de vista, siendo precavido porque ha visto cuál ha sido la reacción en Afganistán y cómo Afganistán ha caído ahora mismo en un país deprimido económicamente. Deprimido económicamente. Y creo que intentará, de alguna manera, olvidándose o sin olvidarse de su pasado de Al-Qaeda, ese pasado islamista, ese pasado con vínculos terroristas, que esto no hay que olvidarlo, creo que intentará hacer una especie de Líbano. Y a ver si me explica. El Líbano, como bien sabéis, es un estado fallido de aquellas maneras, pero es un estado multireligioso, en el que sus presidencias y sus gobiernos se establecen de acuerdo a sus religiones. Respetan a las diversas religiones y entre ellos supuestamente conviven. Creo que ahora mismo el mensaje que está intentando lanzar a Occidente como, oye, tranquilizaros, yo voy a hacer que aquí se respete a todas las religiones y poco a poco, bueno, iré instaurando, que de hecho ya se están dando pasos en determinadas zonas, e iré instaurando una sharia. O sea, pero ¿qué sharia van a instaurar? ¿Y en qué ámbito? En el ámbito judicial, en el ámbito legislativo, en el ámbito social. ¿De qué manera? Eso es lo que a mí, como mujer también, y no solo como analista, me surgen las dudas, teniendo en cuenta que el caballo siempre tira por el camino. Y si es corredor, siempre va a correr hacia adelante. Y Al-Jolani es un corredor, es un caballo corredor que, desde mi punto de vista, puede ahora de manera inteligente no intentar mostrar los recelos de Occidente, pero poco a poco ganarse sus apoyos e instaurar una especie de, bueno, como Emiratos Árabes o Arabia Saudita. Recordemos que los derechos humanos de aquella manera, pero conviven con Occidente. No sé si la hipocresía de Occidente con respecto a los derechos humanos. Bueno, si hay mujeres que tienen que ir sin el velo, que lo vayan, pero otras tendrán que ir con el velo y lo impondré. Y de hecho, eso está ocurriendo. ¿Cuál es aquí la clave que a mí me resulta ahora mismo un poco incógnita? Y creo que habría que analizar. El ISIS. No estamos hablando del ISIS, pero en el este de Siria sigue habiendo bases fuertemente estructuradas del ISIS, que ni siquiera las tropas estadounidenses han sido capaces de llegar hasta allí o no han querido llegar hasta allí, pero tienen al ISIS. Y el ISIS y Al-Qaeda, la antigua Al-Qaeda, se llevan a matar. Por tanto, creo que este puede ser uno de los problemas desestabilizadores en un futuro para Siria. ¿Qué es lo que ocurrirá? Mira,
que yo llegue y diga aquí qué es lo que ocurrirá con Siria, me parece que sería demasiado atrevido por mi parte. No atrevido, sino es que insultante para el resto viendo la dinámica con la que están cambiando todo de manera tan rápida. De manera tan rápida como que hace 4 días, que decía Brian antes, que ha sido que mencionaba, que también es un tema que me encanta, ¿no? Aunque mi tema favorito es el Ártico, que algún día tocaremos, ¿no? Pero Brian tocaba Taiwán, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué pasará con Taiwán para el 2039? Porque el 2040 es una fecha que hay que tienen establecida. Y yo soy una fiel convencida de que a Taiwán, China llegará y se pondrá en Taiwán, y en el momento en que Taiwán no tenga la exclusividad de la fabricación de los chips con los que nos movemos ahora mismo todos, que ya está perdiendo poco a poco porque se está descentralizando la fabricación, se están empezando a crear fábricas en otros países, etcétera, etcétera, e incluso la obtención, Taiwán dejará de tener importancia, y en el momento en el que deje de tener esa importancia, que China se encargará de que deje de tener importancia, bien sea posicionando fábricas en África o en Europa, etcétera, las que hay en Estados Unidos, Taiwán pasará a ser tierra china sí o sí. Esa es mi impresión. Esa es mi impresión, sobre todo por las maneras en las que está actuando China. Pero eso es otro tema completamente distinto. Con respecto a Israel, yo creo que aquí también es uno de los ganadores, nos guste o no nos guste, como bien ha dicho Brian, y yo decía, desde el punto de vista estratégico, incluso desde el punto de vista táctico, no solo desde el geopolítico y geoestratégico, sino bajando a la táctica militar, el posicionamiento de las tierras que acaba de coger es importantísimo, porque le da una visión para ese ámbito desestabilizador que ha sufrido Israel desde su fundación, que es precisamente Irán, la zona este de Irán y la zona de Siria. Es decir, Irán, ¿por dónde le entraba? A Israel, a través de Siria. Si consigue dominar una parte más allá de Siria y hacerla suya, es una zona de garantía, es un espacio tapón otra vez de seguridad que se está ganando Israel, aparte de otra serie de cuestiones secundarias, como son una mayor estabilización para el Líbano, porque ya Hezbollah no tendrá el poder que tiene ahora, aunque habría que ver cómo le harían llegar los recursos económicos, a ver si no, son las 8 ya, los recursos económicos y los recursos armamentísticos. En cuanto a los drusos, ojo con los drusos, porque yo aquí he oído, cuidado con los drusos son muy importantes, pero a los drusos no les ha importado, cuando ha sido necesario, pactar con los islamistas para sus propios intereses, y también de vez en cuando han sido un elemento desestabilizador para la propia Siria, no solo de Al-Assad, sino de las zonas que tenían ellos bajo su propio dominio. O sea, no han tenido ningún reparo cuando ha sido necesario pactar con los islamistas, eso sí, para beneficio propio. Podría entrar en un montón de cuestiones, pero obviamente nos quedamos sin tiempos, y yo te lanzo ahí, Alberto, eso de vamos a hablar un día del Ártico, porque creo que es un sitio que cuando yo lo visité, las veces que he estado allí, lo tenemos a las puertas. Lo tenemos a las puertas y cambiará de manera global en la manera de concebir el comercio en este planeta, y eso va a ser muy importante. Creo que me dejo algo, es que me dejo tanto, y que es difícil, ¿no? Israel, Líbano, Turquía, Irán, Estados Unidos. Estados Unidos aquí lo único que tiene que ganar es su proxy de alguna manera, que es Israel, para seguir controlando pues, lo que son los flujos del gas y del petróleo, que de alguna manera, al ser uno de los grandes productores, Estados Unidos, pues le afectan. Pero nada más allá que mantener la estabilidad, y eso de nosotros apoyamos a Israel por el gran lobby que tienen interno, ¿no? Yo creo que aquí Estados Unidos, más allá de utilizar la zona como siempre la ha utilizado, como el tablero de ajedrez donde poder enfrentarse a Rusia, y en este caso también a Irán, poco más tiene que ganar. Yo creo que el gran ganador es Turquía. Me puedo estar equivocando, seguramente, pero creo que el gran ganador de todo esto, y el que forzó esa sorpresa no tan sorpresiva, fue Turquía, aprovechando las declaraciones de Trump, la situación de Israel, y sobre todo la debilidad que hemos visto de Rusia y del propio Irán. Y hasta mañana. Bueno, bueno, chicos, lo dejamos aquí. Si otro día queréis debatir, os vuelvo a invitar, ¿vale?